en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, damos un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría, con muchos deseos de aprender su palabra. Está en nuestra clase número 7, acerca de lo que se denomina la escatología, lo que tiene que ver con eventos del porvenir. Presentamos algunas escuelas, descartamos, rechazamos, dimos textos bases de por qué esas escuelas no se sostienen en la escatología. Hoy nos toca hablar todavía, estamos en la escuela de lo que llaman esa escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia, la escuela que dice que no es necesario que Cristo venga por la iglesia, sino que nosotros los creyentes le vamos a preparar a Cristo especies como de una antesala, para que cuando Cristo venga ya tiene todo preparado, lo que tienes que establecer, lo que tienes que implantar o lo que tienes que sentarse en el trono, porque la iglesia ya está reinando. De nosotros van a salir los posibles gobernadores, alcaldes, diputados, bueno, los poderes gubernamentales que se van a dar o que se van a regir en Venezuela, se va a dar a través de la iglesia, que va a tener un espíritu de avance, un espíritu de conquista, usted sabe. Bueno, eso sale de dónde viene eso. Niega el arrebatamiento de la iglesia. Y déjeme decirle algo, présteme atención. Nada de lo que ahora está saliendo es nuevo. Déjeme decirle algo, nada de lo que ahora está saliendo es nuevo. Eso un poquito para allá. ¿Me oye? Nada de lo que ahora está saliendo es nuevo. Esa proliferación de apóstoles, eso que todo el mundo es apóstol ahora. La gente dice, maestro, ¿dónde sale eso? Eso no es de ahora. El apóstol escribe y habla acerca de los que se llaman, de los que dicen ser apóstoles y no son. Entonces eso no es algo nuevo, eso no es algo de que subiré a esto, José Antonio, date muy bajo el volumen. Esto no es algo, ahí está bien, hijo, esto no es algo nuevo. Esto, el mesianismo, esa doctrina que se está metiendo dentro de la iglesia ahora, que ahora está negando el griego, que el griego no existe, que el griego es basura, que ya el griego hay que votarlo, que el griego no es este tiempo, que el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, sino que fue escrito en hebreo. Eso es otra basura dentro de la iglesia, porque eso lo atacó el apóstol Pablo. Pablo atacó todo eso. O sea, eso no es nuevo. Eso es algo que la gente se asusta por eso. Me vienen a decir, maestro, yo vengo de allí, yo salgo de allí, yo conozco todo eso. Eso no es nuevo. ¿Ya? Lo duro del caso es que los que comenzaron eso, hoy se están retractando. Y les puedo decir nombre y apellido, hoy se están retractando. ¿Por qué? Porque Dios solamente va a apoyar lo que usted diga de lo que Él dijo, no lo que usted quiera decir. Dios va a apoyar cuando usted dice lo que Él dijo, no cuando usted diga lo que usted quiere decir, lo que a usted le parezca. Entonces, cuando usted no fundamenta su doctrina y sus predicaciones en la verdad de Dios, se le va a trancar el serrucho. Su crecimiento espiritual va a quedar intersectado en cuanto a Dios se refiere. Y de cualquier forma Dios te va a hacer entender que estás equivocado. Lo duro del caso es que hay un poquito de gente que andan atrás de esta gente, escandalizados. Mira, lo nuevo. ¿Qué nuevo? Eso es viejo. Igual pasa con lo que llaman el Kingdom Now, el reino ahora, de gente que está negando el arrebatamiento de la iglesia. Eso es viejo. Pedro dice, muchos tienen la venida del Señor por tardanza, como que si Jesús nunca fuera a venir. Y Pedro da tremendo discurso acerca de lo que es la venida de Cristo también. Entonces, todas estas cosas que se están presentando ahora, que aparentemente son nuevas, que son nuevas revelaciones y nuevas iluminaciones, eso no tiene nada. Eso es de allá, eso viene de allá. Lo que pasa es que son oleadas que surgen, que suben, que van y vienen y engañarán y se llevarán un poco de gente que no conoce la palabra, que no tiene fundamento, en la fe, pero eso no es nuevo. Ahora, mire esto.
La posición de esta escuela, la que niega el arrebatamiento de la iglesia, la posición de esta escuela, la del reino presente, es lo que se denomina como el Kingdom Now. Ellos creen que la iglesia fue llamada a hacer adelantos del establecimiento del reino milenial. Tal posición es falsa y descartada por Jesús en sus enseñanzas. Él, quien Jesús mismo afirmó con toda velocidad que su reino no es de este mundo. Fíjense, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y la gente dice que nosotros estamos preparando a Cristo, la antesala del reino en este mundo. No es de este mundo, dice Jesús. Fíjese, el afirmar con toda veracidad de que nosotros estamos preparando, de que somos llamados a preparar la antesala del reino para que Jesús cuando venga ya tenga todo establecido. Eso es la más falsa y el más grande error doctrinal que se pueda meter al pueblo y a la iglesia. Oído. Jesús rechazó toda posibilidad de ser rey o que lo coronaran como lo tal. Rechazó toda posibilidad. Vamos a citar donde Jesús presenta esto. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Fíjense lo que Jesús está afirmando. Juan 18, 33 al 36. Otro texto, Juan 6, 12 al 15, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjese cómo Jesús rechaza toda la posibilidad del ser rey. Óigame, en este mundo, cuando estamos hablando de, cuando Jesús dijo mi reino no es de este mundo, no está hablando del globo terráqueo, no está hablando de la tierra. Lo que Jesús quiso decir es, mi reino nunca estará bajo este sistema, ni este es el sistema del reino. Porque no sé cómo a usted le va a caer esto que le voy a decir. Présteme atención. Es cierto que donde yo llegue, Satanás se tiene que ir. Amén. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque hay sitios donde yo llego y él reina y él no se va a ir. A menos que el ser humano que le dio derecho para que reine allí reciba a Jesús como Señor y Salvador, entonces él se tiene que ir. Es otra cosa. Porque si usted se va ahora mismo a la montaña Malealionza, olvídese que Satanás se va a ir de ahí, porque usted llegó. Ahí es que se tiene que ir usted. Y si no se pone pilas, el que va a salir afectado usted, porque usted no va a hacer nada allá a menos que Dios lo envíe con una misión. Si Dios le da una comisión y una misión y le dice, ve y haz esto, usted va. Pero si yo no le he dicho nada, usted no tiene que hacer nada allá.
¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque mientras Satanás esté reinando en este mundo, Jesús nunca podrá reinar. Nunca podrá reinar. ¿Qué le parece eso? Nunca Jesús podrá reinar mientras Satanás esté reinando en el mundo. Mientras esto esté bajo el sistema de las tinieblas, bajo el sistema del diablo, bajo el sistema satánico, Jesús nunca podrá establecer su reino en la tierra. Al punto está que para establecer el reino de Dios en la vida de la gente tiene que renunciar primero a las tinieblas. Si ellos no renuncian a las tinieblas en lo personal, recibiendo el plan de salvación de Dios para sus vidas en Cristo Jesús, jamás Jesús podrá establecer su reino en esa vida. Es cierto que donde se prende la luz, las tinieblas se disipan. Eso es una verdad, eso estamos claros. Y eso tiene que ver con reinado, eso estamos claros. Pero hay lugares donde yo llego, donde Satanás no se va a ir, porque tú llegaste. ¿Me oye? Solo porque tú llegaste se va a ir. Como hay lugares donde la persona que está haciendo, que está endemoniada o demonizada, está inconsciente, y a causa de la unción que en ti hay, tu presencia y la presencia del Espíritu de Dios en ti, los demonios se van a forzar a salir de los cuerpos. Eso es otra cosa. Que el caso del demoniado gadareno, cuando vio a Jesús, dijo: ¿qué tienes contra mí, del Dios Altísimo? Permita que salgan de estos cuerpos y nos metamos a aquellos cochinos. Es otra cosa. Es otra dimensión espiritual. No podemos negar esa verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque miren lo que vamos a presentar ahora. El Kingdom Now tiene creencias similares a lo de los judíos sionistas. El sionismo es un movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el establecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. ¿Quién? Los judíos sionistas. El movimiento, estos judíos sionistas son la gente que más plata tiene en el mundo, son los que sostienen la economía del mundo. El movimiento tiene como objetivo fomentar la migración judía de la tierra prometida, y fue exitoso en la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Siendo actualmente el único Estado judío del mundo, el sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como un nacionalismo en la diáspora. El sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la libre determinación del pueblo judío. De allí es donde nace el Kingdom Now, de su filosofía, de sus creencias, se metió dentro de la iglesia. Pero si nosotros vamos a la Biblia, bíblicamente Jesús no podrá establecer su reino hasta que Satanás esté en operación en el mundo, desarrollando un sistema de acorde a su carácter. Las Escrituras afirman que este mundo está bajo el dominio de Satanás, según Efesios 2:2, primera carta de Juan 5:19. Por lo tanto, Jesús, para establecer la teocracia, Satanás tiene que ser atado por 1000 años. Diga ay. Apocalipsis 21:3. O sea, ¿cómo es que tú le vas a adelantar a Jesús el reino cuando Satanás está reinando todavía? ¿Cómo es que tú vas a hacer la antesala del reino de Jesús cuando Satanás todavía está reinando?
Vamos a citar para las Escrituras, para corroborar lo que acabamos de decir. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora en este tiempo opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:1-2. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Apocalipsis 21:3. Y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliese 1000 años. ¿Por cuánto tiempo va a estar Satanás atado? Por 1000 años. ¿Qué tiempo es el milenio? 1000 años, que es la teocracia. 1000 años. ¿Y cómo es que ahora se está enseñando que nosotros somos la antesala del reino, que somos llamados a establecer el reino de Dios en la tierra, en el sentido de prepararle a Cristo todo para cuando Él venga ya no más que tenga que sentarse en el trono? Donde la Biblia no dice eso. Y no sé cómo a usted le va a caer esto que le voy a decir. Esto no le gusta mucho a los predicadores. Esto no le gusta mucho a la gente que uno lo diga, señores, pero en el mundo las cosas se están poniendo cada día peor. Mientras el mundo esté bajo el sistema de Satanás, entiendo que somos la sal de la tierra. Eso lo entiendo perfectamente. Entiendo que somos la luz del mundo. Y cuando digo que las cosas en el mundo se están haciendo cada día peor, uno es porque estamos hablando del avance del mundo de las tinieblas, y dos, estamos hablando de lo poco que la iglesia está haciendo para contrarrestar eso. Porque si al caso vamos, la iglesia no está haciendo absolutamente nada por el reino de Dios. La iglesia no tiene el apresto del evangelio de la paz. La iglesia no tiene la disposición de predicar y anunciar el evangelio. A la iglesia no se le está manifestando los poderes del reino. No hay manifestación del poder del Espíritu Santo en la iglesia como para sanar, para convencer. No hay, no existe. Y entonces esto, aunado al avance que tienen las tinieblas en el mundo, con droga, alcohol, cada día salen más nuevas drogas. Cada día la proliferación del narco, eso está creciendo. La homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, las enfermedades transmitidas por relaciones sexuales. Cada día esto está creciendo más. ¿Y usted cree que esto va a mejorar? ¿Dónde dice la Biblia que va a mejorar? Ahora, yo no estoy diciendo, óigame, yo no estoy diciendo, porque yo sí creo que las cosas en el mundo se van poniendo peores, o sea, más. Entonces esto se está empeorando, yo lo entiendo. Más para mí, como participante del reino de la luz, y como hijo de Dios, y como embajador del reino de los cielos, pues yo voy a un avance. Cuando entiendo el poder, el dominio, la autoridad, la fuerza, el señorío que en mí hay, pues para mí las cosas siempre estarán bien. El ataque puede ser grande, la tentación puede ser grande, el problema económico difícil puede ser grande, la miseria puede ser grande, y toda la enfermedad puede ser grande, pero más grande Dios para resolver todos esos problemas. Y eso yo lo creo. Pero esto no cree usted que hasta que no sea atado Satanás y sea lanzado, Jesús no puede reinar. ¿Cómo es que yo voy a prepararle a Jesús un reino? Tampoco queremos, con esta posición teológica que descarta el Kingdom Now, quitarle a la iglesia el avance que debe tener en el establecimiento del reino de Dios en la vida de los hombres. Y menos la posibilidad de obtener las bendiciones desde un punto de vista posesional para cubrir las demandas del reino mientras estemos en la tierra. O sea, nunca debemos ver el arrebatamiento de la iglesia como un escapismo, evadiendo nuestra responsabilidad en el avance del tomar y obtener lo que Jesús conquistó de lo que Adán perdió. Jesús
no viene a buscar una iglesia derrotada, acabada, arruinada, harapienta, enferma, sin recursos. Él buscará una iglesia que esté digna de su representación, que esté en total victoria, poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío. Él buscará una iglesia que para ese momento sea iluminarse en el mundo de tinieblas, deshaciendo las obras del diablo en el poder del Espíritu Santo. Jesús viene a buscar a los que reinarán con Él por 1000 años. En eso estamos claros. O sea que una cosa es con la otra. Con esto yo no estoy quitando a la iglesia el avance, el poder que se le dio. No estamos hablando de eso. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, que vamos a avanzar para quitarle todo al diablo, para que cuando Cristo venga ya tenga la antesala preparada, porque mientras el diablo esté reinando acá, Cristo nunca podrá establecer su reino. Jamás lo podrá hacer, y menos usted, porque tiene que ser atado por 1000 años. En conclusión, este tópico, si Cristo en la representación, en la presencia de Satanás, operando en el mundo, no puede establecer ni consumar el reino de Dios, ¿quiénes somos nosotros para atribuirnos dicha autoridad? Esta posibilidad, el que la iglesia consume el reino de Dios, quedó como descartada en las Escrituras, según Hechos 1, 6, 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El término sazón que aparece allí es un término que tiene que ver con el kairos, que tiene que ver con un momento oportuno, específico, ajustado a la perfecta voluntad de Dios. El kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es el término sazón que aparece allí. Y el otro término que es tiempo es cronos. Lo que Jesús quiso decir a los discípulos fue: no les toca a ustedes saber cuándo mi Padre en su tiempo, dentro del tiempo de los hombres, restaurará el reino de Israel, porque mi Padre tiene solamente la tal potestad de conocer tal acontecimiento. Eso no es problema de ustedes. Y si no es problema de ustedes, no es problema de ustedes. ¿Quiénes somos nosotros entonces para establecer el reino? O hacer adelanto del reino, en el sentido de que con la antesala del reino, cuando Cristo venga, tiene todo preparado. Ahora, yo fui llamado a establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres, predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación. Eso estamos claros, y eso lo explicamos. ¿Cómo se debe ver el reino? Como el reino futuro que vendrá y se dará la consumación del gobierno de Dios en el universo. Esto tendrá cumplimiento después que pasen todas las cosas y haya una restauración total y completa, según Apocalipsis 22, 1, 5. Es decir, una vez que se haya dado la purificación de todas las cosas a causa de los juicios, Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, según 2 de Pedro 3, 7, 3, 10 al 11, 3, 13, Apocalipsis 20, 11, Apocalipsis 21, 1, Isaías 65, 17, donde posará la nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21, 1, 27, y ahí viviremos por la eternidad, según Apocalipsis 3, 12 y Hebreos 12, 22, 24. Y después que todas las cosas se hayan consumado, se haya establecido todo, entonces después de que pasen 1000 años, porque una cosa es la teocracia, que son 1000 años, otra cosa es otra cosa es el tiempo. Óigame, el tiempo de eternidad que la iglesia va a vivir con Dios acá en la tierra nueva y en el cielo nuevo, que eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, señores, escuche esto. Si no hay arrebatamiento, según esta doctrina del Kingdom Now, porque no hay arrebatamiento y solo hay una segunda venida, ¿por qué Pablo hace diferencia de los dos acontecimientos en una sola narración? ¿Cuál es la razón que se tiene para alegar que Pablo presenta dos acontecimientos distintos en una sola narración? Vamos a estudiarla. Si analizamos bien primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, y primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 4, gramaticalmente, en el pasaje se consigue lo que se conoce como una conjunción adversativa. Una conjunción adversativa es aquello que te une dos acontecimientos en una narración, pero que son totalmente diferentes y que no tienen que ver la una con la otra. El término pero
que aparece entre los dos pasajes antes mencionados es tal conjunción que te une dos acontecimientos en una narración, pero que no tiene que ver uno con la otra. Vamos a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Perdón, ¿terminó el pensamiento de Pablo allí? No ha terminado. Pablo no ha terminado su pensamiento. Eso lo dividimos nosotros. Y pusimos títulos. Pero eso Pablo no ha terminado su pensamiento. Pablo continúa diciendo, dice así. Dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero, ahí está la conjunción adversativa. La conjunción adversativa es aquello que te narra dos acontecimientos al mismo tiempo, al unísono, pero que dichos acontecimientos no tienen nada que ver uno con el otro. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este término día del Señor que está hablando aquí Pedro, el que está hablando Pablo, no es el arrebatamiento de la iglesia. Ya acá, en esta segunda parte de narración, Pablo me está presentando es la segunda venida de Cristo. En la primera parte me está presentando el arrebatamiento de la iglesia. En la segunda parte me está presentando la segunda venida de Cristo. Porque si no, no hubiera la conjunción adversativa. Porque si no, no se utilizaran términos como ladrón en la noche, como venida del Señor, como paz y seguridad. Son términos que se utilizaron en Mateo 24, cuando se está hablando de la segunda venida, no el arrebatamiento de la iglesia. Entonces observe usted que Pablo está presentando dos acontecimientos en uno, pero te hace diferencia de ellos. Después que termina con el primero, va al segundo y dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. ¿Dónde dijo Jesús esto? En Mateo 24. Este es el mismo lenguaje que Jesús usó en Mateo 24. Y si en Mateo 24 no se habló del arrebatamiento de la iglesia, ¿por qué aquí tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia? ¿Aló? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres en cinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Ahora, ¿qué quiere decir ahí, maestro? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, ahí lo que quiere decir es, mas vosotros, hermanos, cuando el Señor venga en ese tiempo, ustedes no están descarriados. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Cuando dice, mas vosotros no estáis en tinieblas, lo que quiere decir es, mas nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas. Fuimos trasladados de un reino al otro. Ya en nosotros no está la naturaleza pecaminosa. En nosotros no está la muerte. En nosotros no está el pecado. No somos de las tinieblas, somos de la luz.
Mas vosotros no estáis en tinieblas. Tu posición no es de tinieblas. Ya en ti no está la muerte, en ti no está el pecado, en ti está la justicia, en ti está la vida, en ti está Dios, en ti está el Espíritu de Dios. Tú perteneces al reino de la luz. Por tanto, cuando aquel día el Señor venga, ¿cuál día? El día del Señor. Cuando Él venga a establecer el reino, el milenio, cuando Él venga a juzgar a las naciones, ustedes no serán juzgados. ¿Por qué? Porque van a ser arrebatados antes de eso. Yo no sé por qué no entiende la gente esto. Yo no sé por qué la gente no entiende. Eso está tan fácil allí. Y se enredan. Fíjese. El término día del Señor nunca antes es utilizado en la escatología en referencia a la iglesia, sino a la venida del Señor para juzgar e implantar su reino. Nunca antes. Ejemplos bíblicos, ahí los tiene. Todos están allí. Isaías 13:9, Joel 2:1-11, 2:34, Zacarías 14:1-9, Malaquías 4:5, Hechos 2:20, Segunda de Pedro 3:10, Primera de Tesalonicenses 5:1-11, Apocalipsis 6:17. Lo otro, el término ladrón en la noche nunca antes es utilizado en la escatología para referirse a la iglesia, sino al día en que el Señor venga en su ira a juzgar a las naciones. El término ladrón en la noche culturalmente es un término que indica juicio y venganza. Ejemplo bíblico, Mateo 24:43, Lucas 12:39, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3 y 16:15. Para concluir y descartar esta escuela, ellos en su aplicación quebrantan totalmente los medios de interpretación bíblica. Quebrantan el texto con su contexto, los tipos de paralelismo, la hilación de pensamiento, las figuras retóricas, la gramática del griego, los personajes, quién lo dijo, qué es el emisor, a quién se lo dijo el receptor, qué se dijo, la causa de la comunicación, el carácter de ella, cuándo lo dijo el factor tiempo, dónde se dijo el lugar, por qué lo dijo los móviles o el motivo, cómo lo dijo, la forma, la ley de doble referencia, las culturas, sus costumbres, idiosincrasias, el fondo histórico, el sentido del mensaje literal o espiritual. Todo eso lo quebrantan. ¿Qué me dice a mí? Que esto es que ellos están en la verdad. Todo eso lo quebrantan. Ahora, ¿por qué conmigo no se sientan a hablar? ¿Por qué no se sientan a conversar conmigo? ¿Por qué no tienen la gallardía, el coraje y el valor de venir y sentarse conmigo y decirme, hermano, maestro, usted está equivocado? ¿En qué estoy equivocado? Cuando yo me he cerrado a alguno de ustedes que entró en mi oficina a decirme que estoy equivocado, y si estoy equivocado, yo no he reconocido que estoy equivocado. Cuando uno de ustedes ha ido a mi oficina o ha venido a mí y me ha confrontado con un texto que yo no tengo respuesta. ¿Cuándo? Porque si tú me preguntas algo de la Biblia y yo no sé, te voy a decir, mira, yo no lo sé, déjame estudiarlo. Pero si lo sé, te doy respuesta. ¿Cuándo? Para que la gente diga que yo confronté al maestro y no me dio respuesta de las cosas. ¿Cuándo tú me confrontaste a mí para darte respuesta de las cosas? ¿Cuándo? ¿En qué momento tú me confrontaste a mí y yo no te di respuesta de las cosas? Dime, ¿en qué momento? Dígamelo. Si las veces que me has preguntado, yo he sido abierto. Las veces que me he equivocado. Un día me llegó Carmelo me llegó, maestro, acá usted se está refiriendo a un singular y aquí es un plural. Vamos a ver, voy a la Biblia y él tiene razón. ¿Qué tú quieres? ¿Que me ponga de qué? ¿De orgullo? ¿Que me la dé de qué? ¿De una mata de orgullo? ¿Es que yo no tengo necesidad o es que yo no puedo aprender de él? Claro que puedo aprender de él, claro que sí. Pero eso están ustedes. Que si yo me equivoco allá, corríjame. Pero llámeme a mí, siénteme a mí, hable conmigo como lo ha hecho él. No se van a hablar peste, tonterías de mí por detrás. Y lo he escuchado y le he dicho, siéntate, vamos a hablar. A mí me interesa que él me corrija. Que me corrija aquí, no en México.
Que me corrijan aquí, no en Argentina. Cuando salga de acá, salga con una mata. Ese tipo no hay cómo corregirlo. Claro, si mis alumnos me corrigieron a mí. ¿Aló? ¿Estamos o no estamos acá? Porque yo tengo muchas cosas que enseñar, pero tengo mucho más que aprender. Pero yo mejor me voy de la escuela. Porque es más fácil irme de la escuela que sentarme y decirme que estoy equivocado. Que el griego no sirve. Demuéstrame que no sirve para este tiempo el griego. Demuéstrame que el griego para este tiempo ya no es. Que ya no sirve. Que ya eso no funciona para este tiempo. Cuando la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Claro, no es el griego que está funcionando ahora en este tiempo, pero se fue escrito en griego. En arameo y en hebreo. En hebreo el antiguo, en arameo parte del libro de Daniel y de Esther. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, escrito. Ya no hay griego, ya eso no sirve. Porque hay por ahí quienes están enseñando que eso no, el griego ya para este tiempo no tiene vida. Pero a mí no vienen a hablar. No conversan conmigo. Entonces, ¿qué me dice a mí que esta escuela tiene veracidad? Cuando quebrantan todos los medios de interpretación bíblica, los quebrantan por completo. Y vamos a ver el traslado de la iglesia antes de la tribulación. Esta escuela y posición es la más confiable y aceptable en el área de las escatologías por ciertas razones que voy a presentar. Uno, no quebrantan los medios de interpretación bíblica. Y dos, tiene fundamentos bíblicos confiables ajustados a los medios de interpretación, que es lo que acabamos de leer según 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18, 1 Tesalonicenses 5, 1, 4, primera carta a los Corintios 15, 22 al 53. Y si analizamos los pasajes, ahí usted los tiene. Acabamos de leer la conjunción adversativa que aparece en Tesalonicenses, donde Pablo presenta los dos acontecimientos, primero y el segundo, el arrebatamiento y la segunda venida. Ahora, señores, y lo otro es que el método de interpretación en su mayoría de esta escuela, que es la que yo defiendo, que es la que yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, en su mayoría es gramático histórico y literal, que es el método más confiable en la hermenéutica como ciencia de interpretación. El gramático histórico. Ahora vamos a ver el propósito del arrebatamiento. Fíjese, ¿con qué fin la iglesia va a ser arrebatada? O sea, ¿para qué la iglesia va a ser arrebatada? Uno, para la glorificación del cuerpo y la consumación de la salvación. Se me acercó una persona y me dijo: maestro, ¿qué opina usted de la cremación de los cuerpos? Le digo: perdón, ¿qué opina usted de la cremación de los cuerpos? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, si yo me muero y hace una cremación de mi cuerpo, ¿cómo va a hacer Dios para resucitarme en el arrebatamiento de la iglesia? Me lo quedé mirando y le dije: necio, dijo Pablo. No lo dijo Pablo, lo dijo necio. Porque le preguntaron: ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Necio. Dios dará a cada quien su propio cuerpo. El único ser humano que resucitó con su propio cuerpo fue Jesús. Y por una razón que te llevó a otra. La primera razón por la cual Jesús resucitó con su propio cuerpo es porque su cuerpo no vio corrupción. Él no necesitó la glorificación de su cuerpo como transformación de incorrupción de corrupción a incorrupción. Porque su cuerpo no vio corrupción. Su cuerpo se quedó en la tumba. Quien se fue al infierno fue el espíritu con el alma, pero el cuerpo se quedó en la tumba, y quien preservó el cuerpo en la tumba fue el Verbo. El Verbo no salió del cuerpo de Jesús, se quedó en la tumba con él. Y esa razón te llevó a otra, para la evidencia de la resurrección. Porque si Jesús muere siendo blanco y resucita siendo negro, nadie lo conoce. ¿Quién es ese? Ese es Cristo. Pero ese Cristo que después del incendio, porque está negro. No. Cuando él se le aparece a Tomás, Tomás vio que era el guau, sí es el maestro.
Si Jesús resucita con otro cuerpo, físicamente hablando, no se va a aparecer. Y por eso, por la evidencia, se dieron esas dos cosas. Se resucitó con su mismo cuerpo. Pero usted no va a resucitar con ese cuerpo. Maestro, ¿cómo voy a resucitar? No sé. Todavía hay milagros en el cielo. Rondón, esperanza de levantarnos con cuerpos blancos y con ojos verdes. Gloria a Dios. No, yo me quedo así. Yo no tengo problema con mi color. ¿Tú tienes problema con el color? Ah, no. Gloria a Dios. Señores, para la glorificación del cuerpo y la consumación de la salvación, porque la iglesia fue salva, está siendo salva y será salva. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, en primera carta a los Corintios 15, 51, 54 también te reza lo mismo. Efesios 1, 11, 14 también te dice algo muy similar, donde el arrebatamiento de la iglesia va a ser parte para la consumación de la salvación. 2, para librar a los justos de la tribulación y salvarlos de la ira venidera, según lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 9, 10 y dice 1 Tesalonicenses 5, 8, 9. ¿Ya? Y 3, para que se den ciertos acontecimientos que tienen que ver con Cristo en relación con la iglesia, que son el Bimá, los galardones y las bodas del Cordero, que vamos a explicar más adelante qué es el Bimá, qué son los galardones y qué son las bodas del Cordero. Pero vamos a hacer una definición de Mateo 24. Vamos a definir Mateo 24. Vamos a estudiar un poquito eso. Vamos a ver. Voy a hacer un estudio muy concreto para dejar en claro que el contenido que está escrito en Mateo 24 y 25 no tiene relación alguna con la iglesia. Para definir y hacer una exégesis de estos pasajes, debemos usar con propiedad los medios de interpretación bíblica y tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes. Vamos a ver. Primero, la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando les expresó ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá para tu venida o para el fin del siglo? Fueron a causa de un acontecimiento o de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino que se daría en el milenio, debido a las profecías que dieron los profetas y que estaban registradas en el Antiguo Testamento. A ver, Jesús viene, eso está en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21. Préstame mucha atención a esto. Jesús viene caminando con sus discípulos y le mostró los grandes edificios del templo. Y le dice a sus discípulos, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, cosa que se cumplió en el año 70, Tito y Vespasiano. Eso estamos claros. ¿Ok? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice la Biblia, estando en el monte de los olivos, observe que ya no están en el templo. O sea que eso de que estando en el monte de los olivos pudo haber sido 1 hora después, 2 horas después, 1 día, 3, 4 días después. Estando en el monte de los olivos, le preguntó Pedro, que Marcos dicen quién era Pedro, porque Mateo dice le preguntaron sus discípulos, pero Marcos dice que era Pedro, Juan y Andrés. Le preguntaron aparte diciendo, Señor, oiga bien, dinos cuándo sucederán estas cosas. ¿Cuáles cosas, Pedro? La que dijiste allá, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 2, ¿qué señales habrá para tu venida? ¿Cuál venida, Pedro? La que dijiste allá. De la venida que tú te referiste. Mateo 24. Cuando usted analiza Mateo 24, que Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué señales habrá para tu venida?
es imposible que Pedro le esté preguntando a Jesús por la venida, por el arrebatamiento de la iglesia cuando la iglesia no existía. ¿Cuántos me han preguntado por el perro que tengo en casa? Ninguno, porque ninguno sabe que yo tengo un perro. Observe usted y analice bien que las preguntas que le hacen los discípulos a Jesús es por causa de lo que antecedentemente Jesús les había presentado a ellos. ¿Ves estos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Más adelante, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué señales habrá? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que acabas de decir, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 2, ¿qué señales habrá para tu venida? Pregunto, ¿cuál venida? Ayúdeme a interpretar. Carmelo, ¿cuál venida le está preguntando Pedro a Jesús? Si Pedro no sabía que existía la iglesia no existía, ni Pedro tenía conocimiento de la iglesia, ni tenía conocimiento de la iglesia. ¿De qué venida está preguntando Pedro a Jesús? De la segunda venida. Primero eso. O sea, que de ahora en adelante usted me va a leer Mateo 24. Y toda la expresión venida que Jesús va a dar, o que se encuentra registrada en Mateo 24 y Mateo 25, de lo que Jesús dijo, todos esos términos venida tienen relación con la venida de la cual le preguntó Pedro a Jesús. O sea, que ninguno de esos términos venida que aparece en Mateo 24 y Mateo 25, según el desarrollo que Jesús dice o hace, y que está registrado en Mateo 24 y Mateo 25, ninguno de esos términos venida pueden ser aplicables a la iglesia, ni atribuida a la iglesia, ni se puede relacionar en la iglesia, porque no existía la iglesia y Pedro no le preguntó su venida por causa de la iglesia. Entonces, ¿por qué me utilizaron Mateo 24 para decir que Mateo 24 está hablando de la venida de Cristo por la iglesia, cuando no existe la iglesia? O sea, que la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le expresaron ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá para tu venida o para el fin del siglo? Fueron a causa de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino, que se daría en el milenio debido a las profecías que dieron los profetas y que estaban registradas en el Antiguo Testamento, según Zacarías 12:10, 14:5, Joel 2:11-31, Sofonías 1:4, Malaquías 4:1, Isaías 11:6. Es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por su venida para el arrebatamiento de la iglesia cuando ésta no existía. Por lo tanto, de la venida que le preguntaron los discípulos a Jesús está relacionada con la implantación del reino. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina, oído, nueva testamentaria. Nunca antes en el Antiguo Testamento se habló o se había tratado el misterio de la iglesia. Fue al apóstol Pablo que se le reveló dicho acontecimiento. ¿Están acá? Ajá. 2. Todo el desarrollo de Mateo 24 y Mateo 25 se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. El texto dice, respondiendo Jesús. Ahora, yo le voy a hacer a usted una preguntita, por favor. Preste atención. El texto dice, respondiendo Jesús. Pregunto, pero respóndame. Pregunto, ¿a qué respondió Jesús? Vamos, otra vez. ¿A qué respondió Jesús? Ajá, de nuevo. ¿A qué respondió Jesús? Otra. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? Quiere decir entonces que para saber qué respondió, yo tengo que leer todo lo que está en Mateo 24 y Mateo 25. Porque todo lo que está en Mateo 24 y lo que está en Mateo 25 se escribe, se registra por causa
Esa es una respuesta de la pregunta que le hicieron los discípulos de Jesús. Nada de lo que está en Mateo 24 y Mateo 25 se sale de la respuesta, se sale de la pregunta. Todo lo que está en Mateo 24 y Mateo 25 registra la respuesta que Jesús le está dando a los discípulos a causa de las preguntas que le hicieron. Porque ¿a qué respondió Jesús? A las preguntas que le hicieron. ¿Qué respondió? Para saber qué respondió, yo tengo que leer todo Mateo 24 y todo Mateo 25. Porque Mateo 24 y Mateo 25 es registro de la respuesta que Jesús dio a las preguntas que los discípulos le hicieron. Y si los discípulos no le hicieron preguntas a Jesús acerca de la iglesia, ¿por qué Jesús tiene que hablar de la iglesia en la respuesta que dio? ¿Aló? Si lo que está registrado en Mateo 24 y Mateo 25 es por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús, en otras partes registra la respuesta, entonces ¿por qué Jesús tiene que hablar en Mateo 24 y Mateo 25 de la iglesia si los discípulos le preguntaron nada de la iglesia? Ajá, entonces maestro, ¿de qué está hablando Jesús cuando dijo que enviará a sus ángeles a buscar a sus escogidos? ¿Esos escogidos quiénes son? No es la iglesia. Ajá, entonces ¿de qué está hablando Jesús cuando dice hablándose en el campo uno será tomado, otro será dejado? Eso no es el arrebatamiento de la iglesia. Ya yo se lo expliqué en los mensajes pasados, se lo expliqué que el que es tomado para juicio, el que es dejado para que reine con Cristo en el milenio. Se lo expliqué bien, que ahí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque Jesús no puede estar hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque Jesús lo que está dando es respuesta a la pregunta que le hicieron los discípulos. Y si los discípulos le preguntaron nada de la iglesia, porque Jesús tiene que hablar de la iglesia. Es que eso es loco. O sea, todo el desarrollo de Mateo 24 y Mateo 25 se dan por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. El texto dice respondiendo Jesús. Por tanto, lo que se dice en Mateo 24 y Mateo 25 no tiene relación con la iglesia, ya que los discípulos no le preguntaron a Jesús nada que tenga que ver con la iglesia. Tres, Mateo 24 tiene una perfecta armonía o paralelismo con Apocalipsis 6, que trata el periodo en parte de la gran tribulación. Todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24, por igual se dijo en Apocalipsis 6, con la diferencia que en el Evangelio se dijo en forma literal y en Apocalipsis se dijo en forma alegórica. Y si usted estudia Apocalipsis 6, en Apocalipsis 6 no se está hablando de la iglesia evangélica, porque se tiene que estar hablando en Mateo 24. Si lo que se dice en Mateo 24 es lo mismo que se dice en Apocalipsis 6, es viceversa. Lo que pasa es que aquí se dijo literal y aquí alegórico. A ver, póngale un paneo a la gente, si está aquí esta gente, porque no oigo a nadie. ¿Están acá? ¿Ah? ¿Usted se da cuenta cómo nos metieron falsa doctrina? ¿Cómo nos metieron falsa doctrina por hasta lo último dentro de la iglesia? Gracias a Dios por lo que nos enseñaron, porque su motivo era correcto. Yo pienso que el que me enseñó estas cosas, su motivo era correcto, no sabía que me estaba diciendo lo que no era. Su motivo era correcto y eso me ayudó hasta ahora que usted está escuchando esta verdad. Lo otro que viene más fuerte. El 80%, fíjese lo que viene ahora y presta atención, vea. El 80% de lo que registra Mateo 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. O sea que Jesús lo que hizo fue que agarró, copió y pegó. Eso fue lo que Jesús hizo. Agarró del Antiguo Testamento, copió y pegó en el Nuevo. Vamos a ver esa referencia. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 9, 10, el ser aborrecidos por causa de su nombre está registrado en Daniel 9, 20, 27. ¿Vean? Lo dicho en Mateo 24, 15 acerca de la abominación desoladora está registrado en Daniel 9, 20, 27. Lo dicho en Mateo 24, 16, 20, la huida a los desiertos está registrado en Isaías 16, 1, 5, 26, 20, 21.
Lo dicho en Mateo 24:21 acerca de la gran tribulación que no la ha habido ni la habrá, está registrado en Jeremías 37 y Daniel 12:1. Lo dicho en Mateo 24:28 acerca del cuerpo muerto y las águilas está registrado en Job 39:30. Lo dicho en Mateo 24:29, señales astronómicas, está registrado en Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, 32, Sofonía 1:15. Lo dicho en Mateo 24:30, la venida de Jesús en las nubes con gran poder y gloria, lo registra Daniel 7:13, 14. Lo dicho en Mateo 24:30, el lamento de todas las naciones cuando vean venir al Hijo del Hombre, está registrado en Zacarías 12:10, 14. Lo dicho en Mateo 24:31, que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, está registrado en Isaías 27:13 y Zacarías 9:14. Lo dicho en Mateo 24:40-41, que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, está registrado en Isaías 4:2-4. En conclusión, si un gran porcentaje de lo que aparece registrado en Mateo 24 son referencias tomadas del Antiguo Testamento, de lo que los profetas dijeron, y los profetas no se les reveló nada de la iglesia, ¿por qué se le atribuye a la iglesia Mateo 24? Diga, ay. Eso, si el 80% de lo que está en Mateo 24 son registros que Jesús tomó de lo que dijeron los profetas y los agarró y los colocó acá, pues eso no tiene nada que ver con la iglesia, porque los profetas no se les dijo nada de la iglesia, porque Jesús tiene que estar hablando de la iglesia en Mateo 24, si entonces Jesús está haciendo referencia a lo que los profetas dijeron y los profetas no hablaron de la iglesia. ¿Están acá? Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué me mezclan una cosa con la otra? ¿Por qué me sacan un texto de su contexto? ¿Por qué me sacan un texto de las greñas? ¿Por qué me descontextualizan la Biblia? ¿Por qué me sumergen al pueblo en falsa doctrina? ¿Por qué? Además de esto, en Mateo 24 hay términos que ya lo hemos analizado, que no se relacionan con la iglesia, tales como ladrón en la noche, escogidos, los días de Noé, lloro y el crujir de dientes, el que es tomado y el que es dejado, no tiene nada que ver con la iglesia. Por otro lado, hay que analizar que Mateo 24 o 25, Mateo 25 tiene una relación directa con Mateo 24, ya que es un solo pensamiento por razones que voy a presentar. Al comienzo de Mateo 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente como un adverbio demostrativo que denota una secuencia, que es el término entonces. Según este término, en el aspecto gramatical, Mateo 25 es una continuación de Mateo 24. Diga, ay. ¿Cómo comienza Mateo 25? Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes. ¿Qué indica eso? Entonces significa después de, que lo que voy a decir ahora tiene que ver mucho con lo que acabo de decir. Es decir, ese término entonces me enlaza Mateo 24 con Mateo 25. Por otra parte, podemos observar que el comienzo de Mateo 26 lo hace con una expresión que demuestra por completo y sin lugar a dudas que los dos capítulos anteriores a este tienen una relación directa por ser un solo pensamiento. El pasaje comienza diciendo, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Cuáles palabras acabó de Jesús de decir? Las que dijo en Mateo 24, las que dijo en Mateo 25. ¿Están acá? ¿Cómo comienza Mateo 25? Entonces significa que lo que voy a decir ahora en Mateo 25 tiene mucho que ver con lo que dijo Mateo 24. Y si ya demostramos que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, ¿por qué Mateo 25 sí tiene que ver con la iglesia? Indica entonces, chicos, que si Mateo 25 es una continuación de Mateo 24, entonces si Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, tampoco Mateo 25 tiene que ver con la iglesia. Y si Mateo 25 no tiene nada que ver con la iglesia, ¿por qué dice que las 10 vienen de la iglesia?
Y cuando termina Mateo 25, que Jesús comienza Mateo 26, dice, cuando hubo acabado Jesús de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Usted no se da cuenta que en Mateo 26 se rompe la relación del pensamiento? Ya Jesús entra en otra conversación, ya no está hablando de lo mismo. No sé si están acá ustedes. Si analizamos detenidamente, nos podemos dar cuenta que el desarrollo de Mateo 25, 26 no tiene ninguna relación con el capítulo anterior, que se rompe por completo la relación del pensamiento que se traía en los capítulos antes mencionados, en el capítulo 24 y el capítulo 25. Entonces, ¿quién las 10 vírgenes? ¿De qué está hablando Jesús cuando dijo, benditos de mi Padre, vení, bendito de mi Padre, era del reino preparado por vosotros la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me vestiste, hambre, me diste de comer. ¿De quién está hablando Jesús allí? ¿A quién se refiere? Si esto está en Mateo 25, verso 31 en adelante, ese es el juicio de las naciones. Antes está el juicio de Israel. Esos son dos juicios que se van a dar para determinar quiénes van a estar con Cristo en el milenio. Y que los juicios determinan obras. Obras. Y que no tienen nada que ver con gracia. Entonces, ahora usted se está dando cuenta cómo nos metieron falsa doctrina. Claro, el motivo fue correcto, estamos bien, no tengo problemas con eso. Pero no deje de ser falsa doctrina. ¿Cómo una iglesia crece así? ¿Cómo Dios respalda a una iglesia si lo que le están enseñando no es así? ¿Están acá? Nuestra próxima clase vamos a ver eventos relacionados con la iglesia después del traslado. ¿Qué vamos? ¿Hacia dónde vamos nosotros después del traslado? ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Para dónde nos va a llevar el Señor? ¿Es que vamos a estar en el cielo volando como Gasparín con unas sábanas blancas y una orilla en la cabeza? ¿Qué vamos a hacer en el cielo nosotros? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Vamos a preparar a Cristo especies como de una antesala, para que cuando Cristo venga ya tiene todo preparado. Lo que tienes que establecer, lo que tienes que implantar, o lo que tiene que sentarse en el trono, porque la iglesia ya está reinando. De nosotros van a salir los posibles gobernadores, alcaldes, diputados, bueno, los poderes gubernamentales que se van a dar o que se van a regir en Venezuela, se va a dar a través de la iglesia, que va a tener un espíritu de avance, un espíritu de conquista, usted sabe. Bueno, eso sale de dónde viene eso. Niega el arrebatamiento de la iglesia. Y déjeme decirle algo, présteme atención. Nada de lo que ahora está saliendo es nuevo. Déjeme decirle algo, nada de lo que ahora está saliendo es nuevo. Esto pasa un poquito para allá. ¿Me oye? Nada de lo que ahora está saliendo es nuevo. Esa proliferación de apóstoles, eso que todo el mundo es apóstol ahora. La gente dice, maestro, ¿dónde sale eso? Eso no es de ahora. El apóstol escribe y habla acerca de los que se llaman, de los que dicen ser apóstoles y no son. Entonces eso no es algo nuevo, eso no es algo de que súbele a esto, José Antonio, date muy bajo el volumen. Esto no es algo, ahí está bien, hijo. Esto no es algo en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, damos un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría, con muchos deseos de aprender su palabra. Esta es nuestra clase número 7, acerca de lo que se denomina la escatología, lo que tiene que ver con eventos del porvenir. Presentamos algunas escuelas, descartamos, rechazamos, dimos textos bases de por qué esas escuelas no se sostienen en la escatología.
Hoy nos toca hablar todavía, estamos en la escuela de lo que llaman esa escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. La escuela que dice que no es necesario que Cristo venga por la iglesia, sino que nosotros los creyentes le vamos. Lo duro del caso es que hay un poquito de gente que andan atrás de esta gente, escandalizados. Mira, lo nuevo. ¿Qué nuevo? Eso es viejo. Igual pasa con lo que llaman el Kingdom Now, el reino ahora, de gente que está negando el arrebatamiento de la iglesia. Eso es viejo. Pedro dice, muchos tienen la venida del Señor por tardanza, como que si Jesús nunca fuera a venir. Y Pedro da tremendo discurso acerca de lo que es la venida de Cristo también. Entonces, todas estas cosas que se están presentando ahora, que aparentemente son nuevas, que son nuevas revelaciones y nuevas iluminaciones, eso no tiene nada. Eso es de allá, eso viene de allá. Lo que pasa es que son oleadas que surgen, que suben, que van y vienen y engañarán y se llevarán un poco de gente que no conocen la palabra, que no tienen fundamento, en la fe, pero eso no es nuevo. Ahora, mire esto. La posición de esta escuela, la que niega el arrebatamiento de la iglesia, la posición de esta escuela, la del reino presente, es lo que se denomina como el Kingdom Now. Ellos creen que la iglesia fue llamada a hacer adelantos del establecimiento del reino milenial. Tal es nuevo. Esto, el mesianismo, esa doctrina que se está metiendo dentro de la iglesia ahora, que ahora está negando el griego, que el griego no existe, que el griego es basura, que ya el griego hay que botarlo, que el griego no es este tiempo, que el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, sino que fue escrito en hebreo. Eso es otra basura dentro de la iglesia, porque eso lo atacó el apóstol Pablo. Pablo atacó todo eso. O sea, eso no es nuevo. Eso es algo que la gente se asusta por eso. Me vienen a decir, maestro, yo vengo de allí, yo salgo de allí, yo conozco todo eso. Eso no es nuevo. ¿Ya? Lo duro del caso es que los que comenzaron eso, hoy se están retractando. Y les puedo decir nombre y apellido. Hoy se están retractando. ¿Por qué? Porque Dios solamente va a apoyar lo que usted diga de lo que Él dijo, no lo que usted quiera decir. Dios va a apoyar cuando usted dice lo que Él dijo, no cuando usted diga lo que usted quiere decir, lo que a usted le parezca. Entonces, cuando usted no fundamenta su doctrina y sus predicaciones en la verdad de Dios, se le va a trancar el serrucho. Su crecimiento espiritual va a quedar interceptado en cuanto a Dios se refiere. Y de cualquier forma Dios te va a hacer entender que estás equivocado. La posición es falsa y descartada por Jesús en sus enseñanzas. Él, quien Jesús mismo afirmó con toda velocidad que su reino no es de este mundo. Fíjense, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y la gente dice que nosotros estamos preparando a Cristo, la antesala del reino en este mundo. No es de este mundo, dice Jesús. Fíjese, el afirmar con toda veracidad de que nosotros estamos preparando, de que somos llamados a preparar la antesala del reino para que Jesús cuando venga ya tenga todo establecido. Eso es la más falsa y el más grande error doctrinal que se pueda meter al pueblo y a la iglesia. Oído. Jesús rechazó toda posibilidad de ser rey o que lo coronaran como lo tal. Rechazó toda posibilidad.